Capítulo 4, versículo 12 en adelante, sino también dice el apóstol Pablo cuando escribe al joven Timoteo una de sus cartas y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia, la palabra de Dios, tiene como propósito enseñarnos, ¿no? Mostrarnos. En un sentido, algunos dicen que la Biblia es como un espejo, la Biblia, la palabra de Dios, es un espejo que nos hace ver nuestra condición, nos hace ver nuestra condición delante de Dios. Es decir, cómo Dios nos ve a nosotros, a cada persona en el mundo, cómo Dios ve al ser humano. Cuando la misma Biblia describe en el libro de Génesis, que es el libro de los principios, la Biblia dice que después de que Dios creó los cielos, la tierra, la luna, toda su creación, ¿verdad? La creó. La Biblia dice que cada vez que Dios creaba algo, lo consideraba como bueno. Pero cuando crea al hombre y a la mujer, dice la Biblia que Dios consideró que era más bueno. Bueno en gran manera, ¿verdad? Así que, y la misma Biblia nos describe cómo era, aunque así en un panorama muy general, nos describe cómo era la relación de Adán y Eva en el huerto de Edén, o ahí en el huerto de Edén donde estaban, o en el paraíso. ¿Cómo era la relación? No nos da mucho margen o muchos datos la Biblia, ¿no? Pero debió ser algo maravilloso, ¿no? Poder ver a Dios cara a cara, platicar con Dios cara a cara, ¿verdad? Sin intermediarios. Me imagino que tuvo que haber sido algo, ¿no? Muy bueno, muy agradable, ¿no? Poder platicar, ver a Dios, ¿no? Y tener comunión con su Creador. Tuvo que haber sido algo maravilloso, así como fue algo triste, doloroso, pero necesario, cuando después de haber ellos fracasado, Adán y Eva fracasaron, ¿no? Desobedecieron y tuvieron que ser expulsados de Edén y de la presencia de Dios. Esta tarde ya, hermanos, bueno, todavía mañana, casi estamos. Te invito para que vayamos a la palabra de Dios y vayamos a un tema que es radical, un tema que es fundamental en la palabra de Dios. Todas las enseñanzas de la Biblia son importantes, todas. Todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cualquier tema de la palabra de Dios son importantes, ¿no? Pero esta mañana quiero que tratemos un tema que es sumamente valioso para nuestras vidas y que constantemente debemos estar recordando, creo yo, recordando el pueblo cristiano en el mundo, recordando, no solamente para alertarnos, para cuidar nuestra vida, sino para gozarnos con nuestro Dios también, pero como dice la misma palabra de Dios, para que estemos, ¿qué? Alerta, velando, orando. La salvación que Dios nos ofrece, la Biblia dice que es un regalo. Y cuando ese regalo se recibe, porque es un regalo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que la persona que lo recibe, ese regalo, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, dice Romanos, capítulo 6, versículo 24, ¿no? Más, porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando una persona recibe ese regalo, el regalo de la vida eterna, ¿se le puede quitar ese regalo? ¿Puede perder ese regalo? ¿Alguien puede llegar a arrebatarle ese regalo y entonces sufrir pérdida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy clara en eso, ¿verdad? Sumamente clara y perfecta, ¿verdad? Así que vamos a ir, por favor. Te invito para que vayamos a la palabra de Dios para ver, analizar ese hermoso, para el Padre Celestial doloroso, pero necesario.
Cuando la Biblia dice que el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, no por obra de la casualidad, porque ya estaba así determinado, predestinado. Él mismo lo declaró a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, el Hijo de Dios, fuera llevado, muerto en una cruz, ¿verdad? Y derramar su sangre por el pecado de toda la humanidad. Los discípulos al principio no lo comprendían. Los discípulos al principio no veían la magnitud de lo que el Señor Jesús les estaba declarando. Les había declarado en diferentes ocasiones, inclusive cuando lo vieron en la cruz del Calvario los discípulos. La Biblia dice que unas horas antes de que el Señor pendiera en la cruz del Calvario, Él mismo les dijo a los discípulos: todos me van a abandonar, todos, refiriéndose a sus discípulos. Y uno de ellos dijo: Señor, ellos te pueden abandonar tal vez, pero yo no. ¿Sí recuerdas? Ellos te pueden negar, pero yo no te voy a negar. Y el Señor Jesús le dijo a ese discípulo, le dijo especial: no, esta noche tú me vas a negar hasta 3 veces. Antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás hasta 3 veces. Y él dijo: si es necesario morir contigo, voy a morir contigo. ¿Murió con él? No murió con él, porque estaba profetizado, de acuerdo al Antiguo Testamento, estaba profetizado también que sus discípulos lo iban a abandonar, incluyendo Pedro. Y así sucedió, ¿verdad? En Getsemaní, el Señor se entrega, es llevado prisionero al pretorio, es juzgado, etcétera, etcétera, y entonces va a la cruz del Calvario. Y vamos, por favor, hermanos, a ir a la palabra de nuestro Dios, especialmente ahí en Hebreos capítulo 9, donde vamos a tomar algunas porciones para recordar ese hermoso momento. Y digo hermoso, ¿sabes por qué? No me refiero al acto mismo, porque el Señor estaba pendiendo en la cruz del Calvario, ¿no? Y sus discípulos lo veían a lo lejos, y sus discípulos seguramente estaban llorando, angustiados, seguramente estaban tal vez pensando que había terminado, que todo lo que Él les había dicho, ¿verdad? Había terminado. Aunque Él les había dicho que eso era necesario y que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. La sangre de Cristo, del Señor Jesucristo, dice la Biblia que su sangre es la única que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:27. Y el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 59, lo vuelve a mencionar, lo vuelve a recordar, que solo la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Por eso es importante, hermanos, que veamos algunas cosas con respecto a lo que la sangre de Cristo puede hacer en las personas en el mundo. Mira lo que las religiones no pueden hacer. Las religiones pueden quitar el pecado del corazón de las personas. ¿Las religiones lo pueden hacer? No lo pueden hacer. Las religiones están llenas de normas, conductas, tradiciones, costumbres, pero ninguna religión como tal religión puede asegurar que quitar el pecado del ser humano. No, les dicen y les prometen y hacen ritos y hacen peregrinaciones y pueden hacer muchas cosas. En Filipinas, la gente por generaciones, esa población, no solo en Filipinas, pero estoy mencionando solamente en Filipinas, un lugar donde por generaciones se sajan las personas, se golpean su cuerpo, se cortan con cuchillos para derramar su sangre, ¿verdad? Porque de esa manera se les ha hecho creer que Dios los puede perdonar y purgan sus pecados. Pero la Biblia dice que lo único que quita el pecado del mundo es la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. En primer lugar, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23 y en adelante, dice la palabra de Dios aquí que el Señor Jesucristo es nuestra propiciación.
Cuando la Biblia menciona el propiciatorio, se está refiriendo obviamente a lo que el Antiguo Testamento Dios le mostró y le ordenó a Moisés que debía hacer, de cómo debería construir el tabernáculo, de cómo acerca de los sacrificios levíticos, y a eso se refiere. Por eso cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, hace una vez más esta declaración que el Señor Jesús o la sangre de Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y dice no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, no solo del pueblo judío. El propiciatorio era una parte, era como la tapadera del arca del pacto, la parte de arriba, donde de acuerdo al Antiguo Testamento, Moisés construyó por orden de Dios esa arca. Y Dios le dijo cómo debía de construirla. Es más, Dios le dijo qué debía haber dentro de esa arca. ¿Recuerdas? ¿Qué dice la Biblia? Debería haber 3 cosas. ¿Lo has leído? 3 cosas tenía que haber dentro de esa arca. A ver lo que lo recuerdan. Ayúdenme. ¿Qué había adentro? Las tablas de la ley, sí. Esa era una cosa. Otra cosa, ¿qué más había? La vara de Aarón, sí. Había otra cosa, el maná. 3 cosas que Dios le ordenó a Moisés que debían estar dentro del arca. Y en la tapa o el propiciatorio había unas figuras ¿de qué? Unas figuras hechas ¿de qué? ¿Esas figuras qué eran? ¿No recuerdan? ¿Hermano Alfredo? ¿Sí recuerdan? Sobre la tapa, unas figuras. Querubines. Unas figuras de unos querubines que se daban como mirando quedaban como de frente, pero sobre el propiciatorio, la tapa. Bueno, no entrando mucho en detalles, creo que sí lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos estudiado en otras ocasiones. Cuando la Biblia dice que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ser el sacrificio del cordero, y él entraba, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no entraba constantemente, entraba una vez al año, ¿no? Con un sacrificio de un cordero sin mancha, limpio, sin contaminación. Eso es lo que demandaba Dios en el Antiguo Testamento, la ley a los levitas, ¿no? Que tenían que llevarlo a cabo. Y dice la Biblia que entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero primero el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sus pecados, los de él, no los del pueblo, los de él, y después entrar con la sangre del cordero por los pecados del pueblo. Entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio, la sangre del cordero, y obviamente la sangre cubría el propiciatorio de manera temporal. ¿Por cuánto tiempo? 1 año, porque entraba hasta el siguiente año. Eso era lo que demandaba. Si la sangre de ese cordero estaba limpia, si el cordero reunía los requisitos que Dios establecía, Dios aceptaba ese sacrificio. Si no era así, moría el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, entre todo lo que tenía que tener vestido, tenía una especie de cinturón atado y unas campanitas y con una cuerda larga, de tal manera que cuando él entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque era el único que podía entrar, ¿no? Cuando él se movía dentro del lugar santísimo, las campanitas sonaban, ¿no? Eso era señal de que estaba vivo todavía, ¿no? Pero si no escuchaban el ruido de las campanitas, ¿qué sucedía? Tenían que sacar la cuerda y sacar el cuerpo del sumo sacerdote que había muerto, porque Dios no había recibido la sangre de ese sacrificio. Por eso, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de este evento, en el capítulo 3, prueba o da a conocer que por eso él dice, toda boca se tape delante de Dios y todo el mundo es considerado culpable delante de Dios. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Y la Biblia también dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la Biblia nos declara, Dios hace un juicio universal, da a conocer un juicio universal, y Dios declara que todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso, hermanos, todo el mundo, aunque haya personas que no se consideren tan malos o no quieran reconocer lo que la Biblia dice o declara, eso no hace ningún cambio en las declaraciones de Dios. No lo hace. El mundo somos culpables delante de Dios porque Él es santo y se declara que es santo y aborrece el pecado. Por eso la Biblia dice también que la ira de Dios está sobre toda injusticia o todo pecado. Y la ira de Dios debe caer sobre alguien. Y la ira de Dios es algo real. La ira de Dios. Dios está airado contra el impío, dice el salmista, todos los días. El Salmo número 7, parte del Salmo número 7. Dice, está airado contra el impío, contra el pecador, ¿no? Ha preparado su arco, tiene preparada su espada, porque Dios aborrece el pecado. El primer poder, hermano, de la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar, perdonarnos nuestros pecados. Por eso, hermanos, qué bendiciones cuando podemos descansar recordando lo que la sangre de Cristo ha hecho en nuestras vidas. Lo que la sangre de Jesús, ¿no?, ha hecho en nuestras vidas. Cuando Dios ve la sangre del Cordero, pasa por alto y nos perdona a pesar de ser pecadores. Ese evento de Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, de los juicios que trajo en ese tiempo, y cuando Dios le ordenó a Moisés de qué manera tenía que hacer salir a su pueblo, cuando le ordenó que ahí en Egipto que tenían que matar y la sangre del Cordero tenían que ponerle en los dinteles de las casas, en las puertas de las casas, porque Jehová envió a su ángel, el ángel de la muerte, pero donde la sangre del Cordero estaba en la entrada de las puertas de esos hogares, dice ella que el ángel de Jehová pasaba de largo. Es decir, no tomaba la vida de los primogénitos en este caso, porque fue lo que Dios le ordenó a Moisés. El poder de la sangre asegura a todas las personas que la misericordia de Dios es verdadera y que la ha traído sobre nosotros, ¿no? Qué importante, hermanos, es que recordemos que nuestra vida cristiana, o por la gracia de Dios, cuando decimos que somos hijos de Dios, no debe descansar en nosotros, sino en la misericordia de Dios, porque Él nos perdonó, porque nos lavó, porque Él nos justificó, y ahí es donde debe descansar, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en lo que la sangre de Jesús, por eso dice Primera de Juan, capítulo 1, ¿no?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Efesios capítulo 1, versículo 7, también dice la palabra de Dios con respecto a lo que la sangre de Jesús, la sangre del Cordero ha hecho en nuestras vidas, y debemos estar, hermanos, constantemente recordando. Efesios, si gustas puedes buscar esa cita bíblica, si no la tengo ya, yo la puedo leer en voz alta. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 7, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por medio de la sangre de Cristo tenemos redención. Redimir significa comprar por precio, comprar por un precio. El costo, comprar
a alguien o a algo implica un precio, y en este caso el Señor Jesús, Él pagó el precio, lo que Él pagó, su vida, su sangre, ¿verdad? Derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Para redimir, para salvar a todos los pecadores. Por eso el mensaje de salvación sigue siendo el mismo, hermanos. Por eso el mensaje de salvación no ha cambiado. Por eso el mensaje de salvación sigue siendo: en Jesús hay salvación y vida eterna. En Jesús hay un perdón verdadero. En Jesús y en la sangre de Jesús sigue habiendo ese perdón verdadero que Dios ofrece gratuitamente. Ahí se puede descansar, hermano, en el perdón de Dios. Se puede descansar. ¿Sabes que hay muchas personas que no descansan, que no tienen paz, que no tienen tranquilidad, que no pueden conciliar el sueño, o que no pueden olvidar eventos o cosas que vivieron o hicieron en el pasado? ¿Sabes por qué? Porque no están descansando en el perdón que Dios da. ¿Ese perdón que Dios ofrece es verdadero? ¿Ese perdón que Dios ofrece a través de la sangre de su Hijo, a través del Evangelio, es verdadero? Claro que es verdadero. Y podemos podemos estar confiadamente sabiendo que Él ya perdonó todo. Todo lo que Dios, es cierto, si nos pusiéramos a hablar o si compartiéramos con otras personas, en algunos casos tal vez, hermanos, lo que vivimos antes sin Cristo, las cosas que hicimos antes sin Cristo, seguramente sería algo oscuro, algo terrible. De cuántas cosas no vivimos tal vez o hicimos voluntariamente, pero eso seguramente no creo que ayudaría nada. ¿Crees que ayudaría algo hablar lo que vivimos antes sin Cristo? ¿Ayudaría algo? Yo no lo creo. Hace algunos años asistía a unas reuniones y se dio oportunidad para que si hubiera alguien, un tiempo, si hubiera alguien que quisiera dar un testimonio, se abrió el tiempo para dar testimonio. Y varias personas pasaron. No se hubiera levantado, madre. Me hubiera mandado a Maru. Gracias, mamá. Y algo que al principio, honestamente, hermanos, al principio no fue muy grato. Creo que no fue muy grato para algunos. Fue que algunas de las personas que pasaron estuvieron compartiendo cosas que ellos hicieron cuando no eran cristianos. Y dieron muchos detalles de cosas, errores, faltas, etcétera. Y cuando llegaron al momento de reconocer, cuando aceptaron a Cristo como Salvador, fue muy poco lo que dijeron después. Y eso no nos edificó en nada. No nos ayudó en nada. La semana pasada estaba platicando con un familiar mío, con un hermano mío. Fui a ver a mi mamá un ratito y estuve platicando un poco con él y me comentó algunas cosas que él había escuchado, que alguien le comentó, y me quedé sorprendido al principio. Por un momento me sentí molesto, me sentí incómodo por lo que él me dijo, que había escuchado. Alguien le compartió a él, según lo que él me comentó, alguien le compartió de unas cosas o eventos de hace cerca de 37 años atrás. Y me quedé sorprendido. Dije, ¿cómo alguien puede, ¿no? Alguien puede traer o recordar o mencionar algo que no es bueno, que no
ayude en nada y después de tantos años volverlo a traer, ¿verdad? ¿Sabes? Las cosas que el Señor nos perdonó, las cosas que el Señor nos lavó, aquellas cosas, pecados que cometimos, etcétera, la Biblia dice claramente, ¿no?, que el Señor los olvidó, que Él los echó tras sus espaldas, los echó en lo profundo del mar, y la promesa de Él, ¿cuál es? No me voy a acordar ya más. ¿Él lo puede hacer? Sí, Él sí lo puede hacer porque Él es perfecto. Tú y yo no lo podemos hacer. ¿Sabes por qué no lo podemos hacer? Porque aquí está. Y a veces, hermano, qué peligroso es estar alimentando en el pensamiento, alimentando o trayendo a la memoria cosas, eventos o situaciones que dañan, que lastiman, que no fueron de bien para nuestras vidas y que seguramente no serán ninguna bendición ni de ayuda en nuestras vidas. Por eso la importancia, hermano, de descansar, recordar en el perdón de Dios. El perdón de Dios es verdadero. El perdón de Dios es algo real. El perdón de Dios es algo que podemos disfrutar a cada momento y que constantemente debemos estar agradecidos con nuestro Dios, diciéndole, Señor, en privado, diciéndole a nuestro Dios en nuestras oraciones, Señor, te doy gracias por todo lo que tú hiciste por mí, te doy gracias por todo lo que cómo tú me salvaste, cómo tú me perdonaste, te doy gracias, Señor, porque tú me has perdonado sinceramente todo esto y ahora mi vida es diferente, ¿no? El perdón de nuestro Dios ha sido asegurado. Colosenses capítulo 1, el versículo 20 dice, allá adelantito de la carta de los Efesios, Filipenses y Colosenses capítulo 1, dice con respecto a cómo el perdón de Dios es asegurado para cada creyente y basado en el poder de la sangre de Cristo. Colosenses capítulo 1, el versículo 20 dice de la siguiente manera, dice la palabra de Dios, y por medio de Él, se refiere a Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El perdón, Dios lo asegura para el creyente, basado en el poder de la sangre de su Hijo. Bienaventurado es aquel que ha aprendido a descansar en el perdón o en la paz de Cristo, que considera sus pecados perdonados por la sangre de Cristo, como que fue derramada, y Dios le dice, estas palabras las podemos tomar para nuestras vidas. Qué bendición es saber que Él nos ha perdonado. ¿Recuerdas el canto hace un rato, uno de los cantos? Cuando allá se pase lista, ¿sí lo recuerdas? Qué bendición. Qué bendición va a ser poder decir, cuando suene la trompeta, se abre el libro de la vida del Cordero, y que se diga nuestro nombre. Qué bendición va a poder decir, Señor, aquí estoy, presente. Yo confío en ti, yo confío en tu sangre, yo confío en tu sacrificio, yo te confío en mi alma a ti, el único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo como el único camino al cielo. Yo puse mi confianza y a pesar de la adversidad, a pesar de la crítica, a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas, yo confío en ti siempre y poder decir, Señor, gracias porque aquí estoy, por tu gracia, porque confié en tu sangre. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para salvar, para limpiar, para perdonar nuestros pecados y podemos confiadamente descansar en ese poder que tiene la sangre preciosa de nuestro Hijo Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 9, hace un momento que leímos, dice en el capítulo 10 de Hebreos, dice la palabra de Dios, hay de aquel o de aquellos que tuvieren por inmunda la sangre de Jesucristo. Hay de aquellos. ¿Qué significa ese hay en la Biblia? El hay en la Biblia significa juicio. Juicio. Por eso en el Apocalipsis, también otras porciones, pero en el Apocalipsis vemos porciones bíblicas en el Apocalipsis, revelaciones, cuando los famosos hay, tres por lo menos se mencionan tres o más, ¿no? El hay en la Biblia son juicios de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que está en contra de Él o de lo que Él ha establecido. Y cuando la Biblia dice allí en Hebreos 10,
Hay de aquel que tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo. Hay de aquellos que desprecien el regalo de Dios, que desprecien el sacrificio perfecto de nuestro bendito Salvador. Esta semana, en estos días, no sé si algunos de ustedes vieron, trajeron unas reliquias del Vaticano. ¡Qué barbaridad! Y lo van a pasear por el mundo o por otras partes. Todos, bueno, no lo vi todos los días, ¿verdad? Pero cada que le cambiaba la televisión en algo, y las reliquias, y las reliquias. Y un pedazo de un brazo, ¿verdad?, de alguien. Dicen que de ¿San qué? San Judas. Y alguien dijo que fue cuando el Señor Jesús resucitó y se aventó su rollo. Alguien dije, bueno, así es la tradición, ¿verdad? Pero qué terrible es ver cómo sigue habiendo miles o millones de personas que confían en eso, en un pedazo de brazo. Bueno, otros confían en un pedazo de piedra, o etcétera, etcétera. No los estamos juzgando, pero el que no confíen o no crean que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que solo la sangre de Cristo nos da la vida eterna, que solo la sangre de Cristo es suficiente para obtener el perdón de todos nuestros pecados y por tanto nuestra reconciliación con el Dios verdadero. La sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, por favor, hermano. Dice la Biblia acerca de lo que la sangre de Cristo también hace, o el poder que tiene. Romanos capítulo 5, versículo 9. Si estás ahí lo puedes leer también. Romanos 5, 9. Bueno, pues vamos a leer unos versículos antes para un poquito el contexto, ¿no? El versículo 8 y 9, bueno, el 8 es un versículo ya muy conocido. Versículo 8 y 9, leamos juntos, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Leamos hasta el 11, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, una de la doctrina de la salvación, la reconciliación, la justificación, etcétera. La justificación significa, o se refiere a la justicia de Dios, y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque ve la sangre de Cristo derramada en nuestros corazones, de acuerdo a 2 de los Corintios 5:25. Es lo que Dios ve cuando cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando le reconocimos como nuestro Salvador personal y el único camino al cielo, cuando reconocimos que solo su sangre nos limpia de todo pecado y nos libra del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Entonces la Biblia dice que Dios nos ve. Dios nos ve. ¿Cómo nos ve? Nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesús. Dios no ve. ¿Hay algo bueno en nosotros? ¿Hay algo digno de que Dios vea a nosotros? No. Solo ve la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, o nos ha limpiado de todo pecado. Hay muchos cristianos el día de hoy que no han permitido que la sangre de Cristo limpie sus pensamientos o los pensamientos de obras muertas, porque dice la Biblia que aún
la sangre de Cristo promete limpiar nuestros pensamientos de obras muertas. Creen que deben hacer algo más para expiar sus pecados. Por eso la importancia, hermanos, de descansar. Busquemos por favor Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. En la revelación que recibe Juan, el último de los apóstoles, allá en la isla de Patmos, donde se cree que murió a la edad cerca de 100 años, tenía Juan. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 especialmente, dice Juan, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y mira, hermano, lo que dice la Biblia, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y el versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Juan ve la revelación una vez más, Dios le da la revelación y dice Juan que él vio un cordero. Un cordero. Y Juan declara, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Qué bendición, ¿no, hermano? Qué bendición saber que por la sangre de Cristo, el Señor, Dios nos ve, ¿no? Ahora de una manera diferente, nos ha hecho reyes y sacerdotes y por su gracia, dice ella, reinaremos con Él por la eternidad. Por eso, hermanos, la importancia de recordar lo que la sangre del Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, está haciendo en nuestras vidas y quiere hacer en nuestras vidas. Para concluir, hermanos, podemos concluir afirmando que el cristianismo sin el poder de la sangre de Cristo es un cristianismo sin misericordia. Y cuando menciono cristianismo, recuerda, hermano, con respecto a la religión cristiana, hay muchos grupos que entran con respecto al cristianismo como religión. Pero a lo que quiero referirme es que muchos de estos grupos, o tal vez la gran mayoría de estos grupos que creen en el cristianismo como una religión, ¿no? Y no están descansando, y no están confiando, y no están dependiendo de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos muestra, nos habla. Entonces, es esto, hermano, lo que debemos de tener cuidado. Un cristianismo sin la sangre de Cristo, no hay misericordia, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay perdón, un perdón genuino, un perdón verdadero, no hay. ¿Por qué crees que mucha gente algunos que practican el cristianismo como religión, están día tras día llevando a cabo prácticas religiosas, prácticas superficiales, prácticas que Dios no aprueba y prácticas que no son agradables para nuestro Dios? Por eso debemos tener cuidado. Una vida cristiana basada en una religiosidad, en lo que creemos o pensamos que es lo mejor. Y debemos de tener cuidado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque a veces, como otras veces les hemos analizado, orar, estudiar la Biblia, congregarnos en un lugar, en un templo cristiano o en un lugar, ¿no? Puede llegar a ser, si no tenemos cuidado, pueden llegar a ser solamente actos religiosos, costumbres, tradiciones, hábitos, y no
una verdadera relación con nuestro Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado y recordar que alguien escribió una frase con respecto al cristianismo y dice la frase: el cristianismo no es un monumento, el cristianismo es un movimiento, ¿no? La vida cristiana es algo real, la vida cristiana es verdadera. Ser un verdadero cristiano es algo que Dios aprueba y que debemos constantemente, hermano, estar guardando, cuidando en nuestras vidas, ¿no? Y que el Señor nos ayude, hermanos, a solo descansar y recordar que la sangre de Cristo tiene poder para salvar, perdonar, redimir, ¿no? Y que podamos, hermanos, seguir adelante, permanecer hasta que el Señor nos llame a su presencia. Vamos a terminar con este tiempo, por favor. Vamos a orar. Tú en tu corazón, por favor, hermano, y terminar con este tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, le queremos dar gracias una vez más en el nombre bendito de su Hijo Jesús, porque un día, Señor, un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. Un día, Señor, el Evangelio de la salvación llegó a nuestras vidas y por su gracia, su Santo Espíritu nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y la Biblia dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor, pero también le pedimos que nos ayude a tener cuidado con respecto, Señor, a lo que este mundo o el mundo habla acerca del cristianismo o de las cosas de la Biblia, Señor. Ayúdenos a tener cuidado, Señor, a vivir esa verdadera vida cristiana que usted demanda. Ayúdenos, Señor, a recordar que por la sangre bendita de su Hijo Jesús fuimos comprados, fuimos lavados, fuimos perdonados, pero no para seguir las corrientes de este mundo, no para seguir viviendo de acuerdo a los preceptos de este mundo, no para seguir nuestra propia voluntad, no para seguir en nuestros propios deseos, sino fuimos perdonados, lavados, justificados para servirle a usted, Señor, y a su bendita obra. Ayúdenos, Señor, tómenos en sus manos y le rogamos especialmente, Señor, que nos ayude a tener cuidado, mucho cuidado con respecto a lo que está pasando en este mundo, con respecto, Señor, a lo que está sucediendo en el mundo, con respecto, Padre, a todas estas tendencias, Señor, satánicas, para alejarnos de la palabra de Dios, para alejarnos de la oración, para alejarnos de los principios de su palabra. Ayúdenos, Señor, para que tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, Padre. Se lo rogamos una vez más todo, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias. Vamos a terminar con este tiempo.